Hola. Continuando con nuestra unidad de libertad, hoy vamos a comentar brevemente el texto de Leo Strauss que se llama Liberalismo Antiguo y Moderno, fundamentalmente porque Leo Strauss es un filósofo especializado en filosofía política que, parecido al caso de Hannah Arendt, tiene que emigrar de Alemania debido a la persecución nazi, ¿no? A la persecución del nacionalsocialismo. Espero que se vea todo bien. Pareciera que sí. La característica de Leo Strauss es que es un pensador formado por Cassirer, trabajó con los fenomenólogos Husserl y con Heidegger, y además se ocupa del mundo clásico. Dada su religión judía, tiene un bagaje cultural muy importante, entonces relaciona la filosofía judía y la islámica, y además tiene una gran formación en el mundo de la filosofía clásica, siendo muy importantes sus estudios sobre Platón y Aristóteles. Personalmente yo conozco el que hizo sobre leyes, y además tiene formación, o sea, tiene contribuciones muy importantes respecto de los filósofos clásicos de la filosofía política. Por lo que es importante su opinión. Nosotros vamos a tomar un pequeño texto muy breve, que es el principio, es el prólogo de este libro que les acabo de mencionar, y que se llama, como les dije, Liberalismo Antiguo y Moderno. Pero lo que pasa que en este prólogo él da datos de cómo clasificar las ideas políticas que están en circulación en este momento. No sé si dije que la segunda parte de su vida él vive en Estados Unidos y es profesor en la Universidad de Chicago. Entonces la primera observación que dice es que el liberalismo se suele entender como oposición al conservadurismo, pensando liberalismo y conservadurismo al modo que se piensa en Estados Unidos. O sea, va a decir, y da un ejemplo, que esto ya nos resulta orientador, dice, hoy en día un partidario de la lucha contra la pobreza que se opone a la guerra, él dice a la de Vietnam, yo puse a la guerra X, es liberal, y lo contrario es un conservador. O sea, alguien que está a favor de la lucha contra la pobreza y que además es un pacifista sería un liberal. Un conservador, en cambio, no se opondría a la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, liberalismo y conservadurismo tienen una base común, que es la democracia liberal. Ahí, si hacemos un poco de memoria, volvemos a esa clase en donde yo expliqué que era la polis, que era el mundo griego, ¿se acuerdan? En donde la polis se caracterizaba por este funcionamiento de la democracia directa. ¿Se acuerdan que democracia es el poder, kratos, de los demos? Y los demos son los barrios de Atenas, ¿sí? Entonces, esta democracia al estilo griego, que era una democracia directa, no es la democracia que tenemos nosotros, en donde nosotros elegimos representantes y ellos toman las decisiones, pero ambos sistemas, tanto el liberal como el conservador, se apoyan en que exista un sistema democrático o en el funcionamiento de un sistema democrático, ¿no? Entonces, Leo Strauss va a decir, el liberalismo parece coincidir con el comunismo. O sea, piensen que Leo Strauss muere en el 73, así que Leo Strauss también está pensando
en un comunismo al modo de la Rusia, la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Entonces dice, parece coincidir el liberalismo con el comunismo respecto del fin último, mientras que discrepa en relación con los medios para alcanzar estos fines. El fin último de ambos sistemas, ¿no?, del liberalismo y del comunismo, es una sociedad sin clases o el Estado universal homogéneo del que todo ser humano adulto es miembro pleno. Y acá tenemos un montón de cosas en estos tres renglones para explicar. Tanto el comunismo como el liberalismo buscan una sociedad sin clases. O sea, se pretende que los habitantes de esa sociedad o de ese estado sean lo más iguales posibles que se pueda. Por eso dice que es un estado, una sociedad sin clases. Y además, universal. O sea, prescindiendo de las características o particularidades propias de cada pueblo, algo que, universal en el sentido de todos los hombres somos iguales, deberíamos funcionar en un sistema universal y homogéneo político. Podríamos decir, en algún sentido, entre comillas, algo así como la globalización hoy, ¿no? Volvemos a lo mismo. Leo Strauss murió en el 73, así que no se enteró de lo que pasó después, ¿no? Todo ser humano adulto es miembro pleno y se excluyen a las personas que están encerradas en manicomios. ¿Por qué? Porque se supone que no tienen responsabilidad sobre sus acciones. No tienen responsabilidad sobre sus acciones. Y aquellos encerrados en las prisiones. ¿Por qué los encerrados en las prisiones? Porque los encerrados en las prisiones lo que hacen es romper el pacto, que es, si lo relacionamos con Rawls, o sea, toda persona que decide vivir en sociedad, en algún sentido, o sea, en todos los sentidos, acepta las ventajas y desventajas de vivir en sociedad. Acepta este pacto implícito que implica vivir en sociedad. Entonces, la persona que rompe con las reglas que esa sociedad impone y está presa, esa persona queda excluida de este Estado universal homogéneo y de esta sociedad sin clases. Queda aparte de la sociedad porque rompió con el pacto. En la mayoría de los países, las personas presas no votan. Y los otros que están excluidos acá, fíjense que dice todo ser humano adulto es miembro pleno. Son los niños, por eso después también hubo que hacer unas legislaciones respecto de los derechos de los niños, porque los niños estarían fuera de lo que serían las leyes de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, en este cuadro vemos que Strauss organiza la información, o sea, podemos decir que Strauss separa liberalismo, conservadurismo y comunismo, teniendo el liberalismo y el comunismo en común el Estado universal homogéneo, el conservadurismo y el liberalismo la democracia, y podríamos agregar que el liberalismo además sería pacifista, estaría a favor de la lucha contra la pobreza, que el comunismo también, pero sin embargo el conservadurismo y el comunismo no estarían tan en desacuerdo con el pacifismo, no estarían tan de acuerdo, con el pacifismo, ¿sí? Entonces habría algunos elementos que podríamos agregar a este cuadro si lo desean. Entonces después dice: la vía del liberalismo para conseguir el Estado homogéneo universal es la democracia liberal. El pacifismo, y acá viene la tercera cosa, que esto es lo que nos decía Hume, ¿se acuerdan? El derecho sagrado de todos a criticar al gobierno, o sea, la libertad de expresión, ¿sí? Eso es como un derecho, cosa que tampoco estaría dentro del comunismo, pensado como el comunismo de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Después le tengo que decir algo de Hume, porque
bueno, pero viene después. Algunos liberales objetarían el término ideal, alegando que el Estado universal homogéneo es un requisito de la política práctica. O sea, otra de las características de los liberales, en algún sentido, es el pragmatismo, ¿sí? Porque tratan de resolver las cosas de la manera más pragmática que se pueda, teniendo a la vista esto del Estado universal homogéneo, pero no teniendo ideales absolutos, por decirlo de algún modo, ¿sí? Este Estado se ha vuelto necesario debido al progreso económico y tecnológico de los países avanzados. O sea, esta idea del Estado universal homogéneo resulta una necesidad a partir del progreso económico y del progreso tecnológico tan fuerte que vivimos todos. Y además, esta idea de Estado universal homogéneo implicaría también la ausencia de guerras, o por lo menos en principio. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la meta en ese momento? Imposibilitar la guerra termonuclear. Piensen que esto es, si bien en este momento no parece lo más importante de el más importante de nuestros problemas, siempre es algo que está por detrás de un montón de discusiones, dado que las armas nucleares existen, siguen existiendo, ¿sí? Y la posibilidad de cualquier catástrofe nuclear sigue existiendo. Conservadurismo. Los conservadores consideran que el Estado universal homogéneo es o bien indeseable o bien imposible. Acá venimos con el tema del ideal, ¿no es cierto? O sea, sí, muy lindo, pero esto no se puede realizar. Algunos piensan eso y otros piensan, no, es indeseable. Esto no es muy lindo, no nos interesa. Los conservadores en este momento ya no pueden ser imperialistas. O sea, sabemos que la época de los imperios terminó y sabemos que todos los imperios se fueron disolviendo, pero eran una característica del mundo conservador, ¿sí? Pero además otra característica de los conservadores sería la simpatía, y acá Strauss habla de las particularidades y las heterogeneidades. En realidad la simpatía simpatiza más con los nacionalismos, con la identidad respecto de la lengua, la identidad respecto de la cultura, ¿no? Un caso que podemos ver hoy es este tema del Brexit. El Brexit es el triunfo del modelo conservador en Gran Bretaña, que deciden separarse de esta unidad, de este mundo europeo, que consiguieron una unión más allá de la diversidad de lenguas, más allá de todos los conflictos históricos que tienen entre los países de Europa, dos guerras mundiales y muy recientes, en fin. Sin embargo, todos depusieron las armas y apelaron al diálogo y a la negociación para conseguir una moneda única y funcionar como un todo. Lo que implicó además una emigración dentro de la comunidad donde todas las personas pueden trabajar donde más les gusta, ¿no? Uno puede ser alemán y trabajar en Italia, o italiano y trabajar en Irlanda o en Inglaterra. Pero esto acaba de cortarse con el Brexit. ¿Por qué? Porque los ingleses adhirieron a un nacionalismo, estábamos mejorantes, a una especie de estábamos mejorantes, que es otra de las características del conservadurismo. La desconfianza al cambio, ¿no? Y el tratar de permanecer más apegado a las raíces, ¿sí? Y otra de los comentarios que hace Strauss es que el conservadurismo siempre desconfía de la razón y por eso desconfía de las cuestiones universales.